La capitana Sarah Chun apoyó el rostro contra el frío metal del ventanal del puente de observación. Las estrellas se veían distintas ahora. Antes siempre habían sido brillantes y acogedoras, como pequeñas luces que llamaban a la humanidad a explorar y descubrir. Ahora parecían frías y distantes, bloqueadas por algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. El bloqueo Selani llevaba 3 días activo. Había visto naves alienígenas antes. Incluso había combatido contra algunas de ellas. Pero nunca había visto nada como lo que ocurrió hacía 3 días, cuando la hegemonía Selani anunció su decisión de atrapar a la humanidad dentro del sistema solar. El anuncio llegó por todas las frecuencias a la vez. 12 especies alienígenas distintas hablando con una sola voz. Se hacían llamar la hegemonía Selani, y habían decidido que los humanos eran demasiado peligrosos para permitir que se expandieran por la galaxia. Atención, especie designada como humana, había dicho el mensaje en un perfecto inglés. Su especie ha sido clasificada como agresiva de clase 7. Permanecerán dentro de su sistema natal. Cualquier intento de salir resultará en la destrucción inmediata. Esto no es negociable. Sarah recordaba haberse reído cuando lo escuchó por primera vez. 12 especies alienígenas trabajando juntas para mantener a los humanos encerrados. Sonaba a algo sacado de una mala película. Pero entonces empezaron a llegar los informes. Naves gigantescas habían aparecido en el borde del sistema solar. No solo unas pocas, sino cientos de ellas. Cada una era más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido jamás. Formaban un anillo perfecto alrededor de todo el sistema solar, tan lejano que la luz tardaba horas en llegar a ellas desde la Tierra. Pero las naves no eran la peor parte. La peor parte era lo que estaban haciendo. Los alienígenas habían traído algo llamado generadores de pozos de gravedad. Sarah no entendía la ciencia detrás de ellos, pero entendía su función. Creaban muros invisibles en el espacio que nada podía atravesar. Los muros estaban hechos de gravedad retorcida que aplastaría cualquier nave que intentara cruzarlos. El último convoy comercial humano lo descubrió por las malas. Sarah cerró los ojos e intentó no pensar en la expedición del convoy. 47 naves que transportaban comida, medicinas y personas a las colonias exteriores. Familias, niños, científicos e ingenieros que estaban construyendo nuevos hogares en mundos lejanos. Habían intentado atravesar el bloqueo. 2 días atrás, Sarah lo había observado todo a través de los sensores de largo alcance de su nave. El convoy se había acercado al muro de gravedad a toda velocidad, esperando abrirse paso antes de que los alienígenas pudieran reaccionar. La nave líder, el buque mercante Prosperidad, fue la primera en golpear el muro. La nave no explotó. Eso habría sido demasiado rápido. En su lugar, fue estirada como si fuera de goma, alargándose más y más hasta que se partió en 2. Los pedazos fueron absorbidos por el muro de gravedad y triturados hasta desaparecer. Otras 46 naves la siguieron, una por una, en una línea de destrucción que duró 3 minutos horribles. 2.000 personas desaparecidas, así de simple. Los alienígenas ni siquiera se habían molestado en disparar sus armas. Simplemente observaron cómo la humanidad se aniquilaba a sí misma intentando liberarse. Ahora Sarah, a bordo de su nave, la UE Defiance, se preguntaba qué iban a hacer. La Tierra tenía colonias esparcidas por docenas de sistemas estelares. Millones de humanos vivían en mundos como Colonia Próxima, Nueva Terra y las estaciones mineras en el cinturón de Centauri. Todos ellos estaban ahora aislados de la Tierra, atrapados en sus propios mundos, sin forma de recibir suministros o ayuda. Y la propia Tierra también estaba atrapada. No llegaban naves comerciales, ni metales raros de los cinturones de asteroides, ni alimentos de los mundos agrícolas. Todo lo que mantenía en funcionamiento la civilización humana estaba ahora atascado a un lado u otro de un muro invisible. «Capitana», dijo una voz a su espalda. Sarah se giró para ver al teniente Rodríguez, su oficial de comunicaciones. El joven parecía pálido y cansado. Nadie había dormido mucho desde que empezó el bloqueo. «¿Qué sucede, Rodríguez?», preguntó Sarah. «Mensaje del comando terrestre. Señora, el almirante Hayes quiere ver a todos los capitanes de nave para una reunión de emergencia. Videoconferencia en 1 hora». Sarah asintió. Se lo esperaba. El ejército humano era pequeño en comparación con lo que había ahí fuera en la galaxia. Pero tenían que hacer algo. No podían simplemente sentarse y esperar a morir. «Dígale al almirante que allí estaré», dijo ella. «¿Y Rodríguez? ¿Alguna noticia de las colonias exteriores?». El teniente negó con la cabeza. «Nada, señora.
Los alienígenas están interfiriendo todas las comunicaciones de largo alcance. No podemos contactar con nadie fuera del sistema. Sara sintió un nudo en el estómago. Su hermana vivía en Colonia Próxima con sus 2 hijos pequeños. Sara no tenía forma de saber si estaban a salvo, si tenían suficiente comida, si siquiera seguían vivos. La incertidumbre era casi peor que saber que estaban muertos. Caminó de vuelta a su camarote y se sentó en su escritorio. La habitación era pequeña y estrecha, como todo en una nave militar, pero era su hogar. Las paredes estaban cubiertas de fotos de su familia. Sus padres en la Tierra, su hermana y los niños en Próxima. Su hermano, que había muerto 5 años atrás luchando contra piratas en el borde exterior. Todos ellos atrapados ahora. Todos dependiendo de gente como Sara para encontrar una salida a este desastre. Abrió los archivos sobre la hegemonía Selani que el comando terrestre había logrado reunir. No era mucho. 12 especies trabajando juntas, lo cual era casi inaudito en la política galáctica. La mayoría de las razas alienígenas apenas podían llevarse bien consigo mismas, y mucho menos formar alianzas con otras. Pero de alguna manera, los Selani lo habían conseguido. Habían convencido a 2 especies diferentes de que la humanidad era lo suficientemente peligrosa como para encerrarla para siempre. Sara leyó la lista de especies. Los VTH, que parecían arañas gigantes y se suponía que eran maestros ingenieros. Los Boruk, una raza guerrera que había conquistado media docena de mundos. Los Alari, que eran tan inteligentes que podían predecir el futuro con las matemáticas. Y otras 9, todas trabajando juntas para mantener a la humanidad atrapada como animales en una jaula. La peor parte era que Sara podía entender por qué tenían miedo. Los humanos se habían expandido por 50 sistemas estelares en solo 200 años. Habían librado guerras, construido colonias y explorado lugares que otras especies consideraban inalcanzables. Quizás los alienígenas tenían buenas razones para estar asustados, pero comprender su miedo no hacía que Sara estuviera menos enfadada. El sistema de comunicación sonó y el almirante Hayes apareció en su pantalla. El anciano parecía haber envejecido 10 años en los últimos 3 días. Su pelo canoso estaba desordenado y sus ojos enrojecidos por la falta de sueño. «Capitana Chun», dijo, «gracias por unirse a nosotros. Seré breve. Hemos perdido el contacto con todas las colonias exteriores. Nuestras líneas de suministro están cortadas y, según nuestros científicos, esos muros de gravedad son imposibles de romper con cualquier arma que tengamos». Sara sintió que el corazón se le hundía. «Entonces, ¿cuáles son nuestras opciones, señor?» El almirante guardó silencio por un largo momento. «Ahora mismo, tenemos 2 opciones. Podemos rendirnos y esperar que los alienígenas nos dejen vivir como prisioneros en nuestro propio sistema, o podemos luchar y probablemente morir en el intento». Sara pensó en su hermana y sus sobrinos, atrapados en un mundo lejano sin forma de volver a casa. Pensó en las 2000 personas que habían muerto intentando romper el bloqueo. Pensó en todos los humanos esparcidos por la galaxia que ahora estaban solos y asustados. «Con el debido respeto, señor», dijo ella, «creo que podría haber una tercera opción». «¿Y cuál es, capitana?» Sara volvió a mirar las estrellas por su ventanal. Seguían pareciendo frías y distantes, pero ahora veía algo más en ellas. Veía un desafío. Veía un rompecabezas que necesitaba ser resuelto. Veía lo mismo que había impulsado a la humanidad a abandonar la Tierra en primer lugar. «Encontramos una manera de hacer posible lo imposible», dijo. «Es lo que mejor se nos da a los humanos». El almirante casi sonrió. «Esperaba que dijera eso, capitana, porque tengo un trabajo para usted». Habían pasado 18 meses desde que los alienígenas encerraron a la humanidad en su propio sistema solar. La Tierra había cambiado de formas que nadie podría haber imaginado. Las ciudades que antes brillaban con las luces de los productos comerciales alienígenas ahora se veían tenues y grises. La comida estaba racionada. Las medicinas escaseaban. Y por todas partes, la gente miraba al cielo y se preguntaba si alguna vez llegaría la ayuda. Pero en un laboratorio secreto enterrado a 3 kilómetros bajo las montañas rocosas, el doctor Marcus Webb estaba haciendo algo que los alienígenas probablemente consideraban imposible. Estaba construyendo una nave que podía atravesar paredes. Marcus no había dormido en 36 horas. Tenía los ojos rojos y las manos le temblaban por el exceso de café, pero no podía dejar de trabajar. No cuando estaba tan cerca de resolver el rompecabezas que lo había mantenido despierto durante más de un año. El problema era simple de entender, pero casi imposible de resolver.
Los muros de gravedad alienígenas eran como barreras invisibles hechas de espacio retorcido. Nada podía atravesarlos porque aplastaban cualquier cosa que le intentara. Pero Marcus había estado estudiando restos de naves alienígenas destrozadas que habían estado flotando en el espacio durante décadas. Y había encontrado algo interesante. Los alienígenas usaban algo llamado tecnología de fase. Podían hacer que sus naves se volvieran fantasmales, capaces de atravesar materia sólida durante cortos periodos de tiempo. Así era como se movían por los campos de asteroides sin ser golpeados. Así evitaban los misiles humanos durante las pocas batallas que habían ocurrido antes del bloqueo. Marcus había pasado 18 meses averiguando cómo funcionaba la tecnología. No era magia, aunque lo pareciera. Era física, solo que una física que los humanos nunca habían descubierto. Los alienígenas podían cambiar la forma en que sus naves interactuaban con el espacio normal, haciendo que existieran en una realidad ligeramente diferente donde las cosas sólidas no podían tocarlas. Y si funcionaba con materia sólida, Marcus pensó que también podría funcionar con los muros de gravedad. Dr. Webb, llamó una voz desde el otro lado del laboratorio. Marcus levantó la vista y vio a la coronel Parks, la oficial militar a cargo del proyecto secreto. La coronel era una mujer baja y dura que había luchado en 3 guerras diferentes antes de la llegada de los alienígenas. Era una de las pocas personas que entendía lo importante que era el trabajo de Marcus. ¿Algún progreso, doctor?, preguntó. Marcus se frotó los ojos y señaló el extraño dispositivo en su banco de trabajo. Parecía un cubo de metal cubierto de cables y luces parpadeantes. En su superficie había símbolos alienígenas grabados, símbolos que los equipos de traducción humanos habían tardado meses en descifrar. Creo que lo tengo, dijo Marcus. El generador de fase funciona en las simulaciones. Podemos hacer que objetos pequeños se vuelvan fantasmales durante unos 3 minutos. La coronel Parks enarcó una ceja. ¿3 minutos? Eso no es mucho tiempo. Es suficiente, dijo Marcus. Los muros de gravedad solo tienen unos 80.000 kilómetros de espesor. Una nave rápida podría cruzar esa distancia en 2 minutos si no tiene que preocuparse por ser aplastada. La coronel miró el dispositivo con renovado interés. ¿Está diciendo que podemos construir naves que puedan atravesar el bloqueo? Naves fantasma, dijo Marcus. Así las llamo. Naves que pueden volverse fantasmales el tiempo suficiente para deslizarse a través de los muros y regresar al espacio normal al otro lado. Era una idea descabellada. Era peligrosa, no probada y probablemente imposible. Pero también era la primera esperanza real que la humanidad había encontrado desde que comenzó el bloqueo. La coronel Parks cogió un teléfono e hizo una llamada. 1 hora después, el almirante Hayes llegó al laboratorio junto con un equipo de ingenieros y pilotos de pruebas. Todos se agolparon alrededor del banco de trabajo de Marcus, mirando el dispositivo alienígena como si estuviera hecho de oro. ¿Qué tan grande puede ser esto?, preguntó el almirante Hayes. Lo suficientemente grande para una nave pequeña, dijo Marcus. Quizás el tamaño de un transporte médico. Cuanto más grande es la nave, más energía necesita. Y ya estamos llevando al límite lo que los reactores humanos pueden producir. ¿Y estás seguro de que funcionará? Marcus dudó. Era un científico, y se suponía que los científicos debían ser honestos sobre la incertidumbre. Pero esta gente necesitaba esperanza más que honestidad perfecta. Estoy tan seguro como puedo estarlo sin probarlo, dijo. 3 semanas después, tuvieron su primera nave fantasma. La US Whisper era un transporte médico modificado, apenas lo suficientemente grande para 2 personas y una pequeña bodega de carga. Marcus había instalado su generador de fase en la sala de máquinas de la nave, junto con suficientes sistemas de energía para hacerlo funcionar. Durante exactamente 3 minutos y 30 segundos. Eso les daba un margen de seguridad de 30 segundos, que no era mucho cuando se trataba de tecnología alienígena que podría matarlos si fallaba. La capitana Sarah Chun se había ofrecido como piloto de pruebas. Era una de las mejores pilotando naves de la flota humana. Y lo que es más importante, estaba dispuesta a arriesgar su vida por una oportunidad de romper el bloqueo. Su copiloto era el teniente Torres, un joven ingeniero que entendía la tecnología de fase casi tan bien como el propio Marcus. Lanzaron la Whisper a las 4 de un martes por la mañana. El plan era simple: volar hacia el bloqueo a máxima velocidad, activar el generador de fase al llegar al muro de gravedad y esperar salir al otro lado de una pieza. Sarah había estado en situaciones peligrosas antes, pero esto era diferente. No solo estaba arriesgando su propia vida,
Estaba arriesgando la única esperanza que tenía la humanidad de reconectar con sus colonias perdidas. El vuelo hacia el bloqueo duró 6 horas. Sarah pasó la mayor parte de ese tiempo revisando una y otra vez los sistemas de la nave. El generador de fase zumbaba silenciosamente en la sala de máquinas, un sonido que le recordaba el ronroneo de un gato. Era extraño pensar que algo tan pequeño y de sonido tan apacible pudiera ser la clave para la supervivencia de la humanidad. Aproximándonos al muro de gravedad, anunció el teniente Torres. Distancia, 80.000 kilómetros y reduciendo. Sarah no podía ver el muro. Por supuesto, era invisible para los ojos humanos, pero sus instrumentos mostraban el espacio retorcido delante de ellos, una barrera que ya había matado a miles de personas que habían intentado cruzarla. Generador de fase listo, dijo Torres. Todos los sistemas en verde. Sarah respiró hondo. Aquí la capitana Chuna control terrestre. Comenzamos nuestro intento de cruzar el bloqueo. Si esto funciona, nos pondremos en contacto desde el otro lado. Si no funciona, no terminó la frase. Todos sabían lo que pasaría si no funcionaba. Activando generador de fase en 3, 2, 1, ahora. El universo cambió. Sarah sintió como si estuviera cayendo y flotando al mismo tiempo. Las paredes de su nave se volvieron transparentes, como si estuvieran hechas de cristal de colores. Podía ver estrellas a través del suelo de su cabina. Sus propias manos parecían fantasmales y extrañas. Y delante de ellos, el muro de gravedad seguía ahí, pero ahora se veía diferente. En lugar de una barrera invisible, parecía un muro de niebla plateada que podían atravesar volando. «Está funcionando», susurró Torres. «Estamos atravesando el muro». Sarah observó sus instrumentos mientras cruzaban la frontera entre el sistema solar atrapado y la galaxia libre más allá. Por primera vez en 18 meses, una nave humana estaba fuera de la prisión que los alienígenas habían construido para ellos. Pero aún no estaban a salvo. El generador de fases solo podía funcionar durante 3 minutos, y ya habían usado 2 de ellos para cruzar el muro. Necesitaban alejarse lo suficiente del bloqueo para que los alienígenas no los detectaran cuando volvieran a ser sólidos. 30 segundos para el apagado de la fase, anunció Torres. Sarah empujó los motores de la nave a la máxima potencia. Se alejaron del bloqueo tan rápido como pudieron, en una carrera contra el tiempo y una tecnología que apenas entendían. 10 segundos, dijo Torres. Sarah contuvo la respiración. 5, 4, 3, 2, 1. La nave volvió a ser sólida con un suave golpe que Sarah sintió en sus huesos. Miró sus instrumentos y vio que ahora estaban a 80.000 kilómetros más allá del bloqueo, volando libres en el espacio abierto. Lo habían logrado. Habían atravesado la prisión perfecta de los alienígenas. «Control terrestre, aquí la capitana Chun», dijo por la radio. «La prueba de la nave fantasma ha sido un éxito. Repito, hemos cruzado el bloqueo con éxito». La respuesta de la Tierra fue inmediata y ruidosa. Voces de júbilo llenaron la radio. Tanta gente intentando hablar a la vez, que Sarah no podía entender lo que decían, pero podía oír la alegría y la esperanza en sus voces. Y eso era suficiente. Ahora venía la verdadera prueba. Sarah giró su nave hacia el sistema Próxima, donde su hermana y miles de otros humanos habían estado atrapados y solos durante 18 meses. Era hora de averiguar si alguien seguía vivo ahí fuera. Y era hora de empezar a construir el ferrocarril subterráneo que llevaría el contrabando la esperanza de vuelta a los hijos dispersos de la humanidad entre las estrellas. El capitán Jack Morrison no parecía un héroe. Era un hombre corpulento con barba canosa y cicatrices en las manos de años arreglando naves averiadas. La mayoría de la gente lo llamaba Jack de Hierro porque podía hacer volar cualquier chatarra si se lo proponía. Antes del bloqueo, había sido un simple transportista de carga, moviendo mercancías entre las colonias exteriores y ganando justo lo suficiente para mantener su nave en funcionamiento. Ahora era uno de los hombres más buscados de la galaxia. Sentado en el asiento de piloto de su nave, el Ángel Oxidado observaba las naves de patrulla Selania a través de su telescopio. 6 naves alienígenas rastreaban el cinturón de asteroides de Kepler, buscando contrabandistas humanos como él. Llevaban 3 meses cazándolo, desde que empezó a transportar gente y suministros a través de su bloqueo. El Ángel Oxidado no era gran cosa a la vista. Jack la había construido con piezas de repuesto y metal recuperado, soldando trozos de una docena de naves diferentes hasta que tuvo algo que podía volar. Era fea, ruidosa y olía a aceite de motor. Pero tenía una cosa que las elegantes naves militares no tenían:
Era invisible a los sensores alienígenas. Jack había descubierto cómo recubrir su nave con una pintura especial hecha de polvo de asteroides y compuestos químicos humanos. Los ordenadores de los alienígenas no podían distinguir su nave de una roca flotante. Mientras se mantuviera quieto y en silencio, podía esconderse justo debajo de sus narices. Pero quedarse quieto no iba a ayudar a la gente que lo necesitaba. «Capitán», susurró una voz detrás de él. Jack se giró para ver a María Santis, una joven de la colonia próxima que se había ofrecido voluntaria para ayudar en las misiones de rescate. Era una de las 50 personas hacinadas en su bodega de carga, todos ellos refugiados de colonias que se estaban quedando sin comida y medicinas. «¿Qué pasa, María?», preguntó Jack en voz baja. «Los niños se están asustando. Pueden oír las naves alienígenas volando por encima». Jack asintió. Llevaba 6 meses transportando gente de contrabando y había aprendido que los niños eran siempre la parte más difícil. No entendían por qué tenían que estar en silencio. No entendían por qué no podían volver a casa. Todo lo que sabían era que tenían hambre, miedo y querían que sus padres arreglaran todo. «Diles que estamos jugando un juego», dijo Jack. «Diles que nos escondemos de los piratas espaciales y que si se quedan muy quietos, ganaremos el juego. Y todos tendrán helado cuando lleguemos a la Tierra». María sonrió. No era una gran mentira. Los Elani eran piratas, en opinión de Jack. Habían robado la libertad de la humanidad y atrapado a millones de personas en mundos lejanos. Y si podía llevar a estos refugiados a la Tierra a salvo, definitivamente les compraría todo el helado que pudieran comer. Las naves de patrulla alienígenas se alejaron lentamente, buscando en otra parte del cinturón de asteroides. Jack esperó hasta que estuvieran completamente fuera de la vista antes de encender sus motores. El ángel oxidado cobró vida con un suave estruendo que pudo sentir en sus huesos. «Aquí Jack de Hierro para el control del ferrocarril subterráneo», dijo por su radio, usando el nombre en clave que la resistencia humana había dado a su red de contrabando. «La entrega del paquete está en marcha. Llegada estimada en 12 horas». «Recibido, Jack de Hierro», llegó la respuesta del almirante Reyes, que coordinaba la resistencia desde una base oculta en el sistema de Júpiter. «Tenga en cuenta que la actividad Selani ha aumentado en el sector 7. Se recomienda tomar el camino largo a casa». Jack sonrió. El camino largo a casa significaba volar a través de la nebulosa Cabeza de Caballo, una peligrosa nube de gas y polvo que podía ocultar una flota de naves, pero que también tenía radiación que podía matarte si te quedabas demasiado tiempo. Añadiría 6 horas al viaje, pero era más seguro que intentar luchar contra 6 naves de guerra alienígenas con un carguero lleno de refugiados. «Recibido, control». Jack de Hierro, corto. El vuelo a través de la nebulosa siempre era angustioso. Jack tenía que navegar solo con instrumentos porque las densas nubes de gas bloqueaban toda visión exterior. Las alarmas de radiación sonaban constantemente, recordándole que estaban volando a través de un espacio que los estaba envenenando lentamente. Pero la nebulosa era hermosa a su manera mortal, con colores arremolinados que parecían pinturas hechas de luz. «Capitán», dijo María, uniéndose a él en la cabina. «La gente quiere saber si ha oído algo sobre las otras colonias. Noticias de casa». Jack suspiró. Esta era siempre la pregunta más difícil de responder. La verdad era que a algunas de las colonias humanas les iba bien, construyendo sus propias naves y luchando contra los alienígenas. Pero otras luchaban por sobrevivir, quedándose sin comida y combustible sin forma de obtener ayuda. «Nueva Terra se mantiene fuerte», dijo. «Tienen buenas granjas y gente inteligente. A las estaciones mineras en Cygnus también les va bien. Comercian con algunas de las especies alienígenas neutrales para conseguir suministros». «¿Y Próxima?», preguntó María. Toda su familia seguía allí, atrapada en un mundo que se suponía que era la primera colonia real de la humanidad, fuera del sistema solar. Jack dudó. Acababa de venir de la colonia Próxima, y las noticias no eran buenas. Las granjas hidropónicas estaban fallando. El reactor de fusión que alimentaba la colonia se estaba averiando. Y los Elani habían comenzado a enviar naves a patrullar el sistema, haciendo casi imposible que los contrabandistas pasaran. Pero no podía decirle eso a María. No cuando ya estaba asustada y desesperada. «Próxima es dura», dijo. «Tu gente de allí son luchadores. Los superarán». No era exactamente una mentira. La gente de Próxima eran luchadores, pero el espíritu de lucha no podía arreglar máquinas rotas ni cultivar alimentos en suelo envenenado. La radio crepitó con un nuevo mensaje. «Jack de Hierro, aquí Mondog actual.
Tenemos un problema. Jack reconoció la voz de la comandante Sarah Chun, que se había convertido en la líder del programa de naves fantasma. Su indicativo era Mondoc y estaba en algún lugar del sistema exterior llevando suministros a las bases de la Resistencia. Adelante, Mondoc, respondió Jack. Un escuadrón de cazadores asesinos Selani ha encontrado el depósito de suministros de la encrucijada de Vega. 6 naves enemigas fuertemente armadas. Nuestra gente allí necesita evacuación inmediata. Jack sintió que la sangre se le helaba. La encrucijada de Vega era una de las paradas de suministro más importantes del ferrocarril subterráneo. Era donde las naves humanas se reunían para transferir carga, compartir información y planificar operaciones contra los alienígenas. Si los Selani lo destruían, cortarían la red de resistencia por la mitad. ¿Cuánta gente necesita ser evacuada?, preguntó Jack. 230 civiles, más 40 combatientes de la resistencia y todos los suministros que podamos cargar. Jack miró la bodega de carga de su nave, que ya estaba abarrotada con 50 refugiados. El Ángel Oxidado no podía transportar de ninguna manera casi 300 personas más, pero tampoco podía abandonarlos a los alienígenas. Necesitaré refuerzos, dijo. ¿Cuántas otras naves puedes enviar allí? 3 naves fantasma y quizás un par de otros contrabandistas. Es todo lo que tenemos en la zona. No era suficiente, ni de lejos, pero era lo que tenían, y tendría que ser suficiente. Muy bien, Mo, dame las coordenadas. Jack de Hierro va a la fiesta. El vuelo a la encrucijada de Vega duró 4 horas, volando a máxima velocidad a través de un espacio que bullía de patrullas alienígenas. Jack tuvo que usar todos los trucos que conocía para evitar ser detectado, escondiéndose detrás de asteroides y usando la gravedad de los planetas para enmascarar la firma de calor de su nave. Cuando llegó a la encrucijada, pudo ver que la batalla ya había comenzado. 6 naves Selani, cada una más grande que un destructor humano, estaban atacando la pequeña base de asteroides que servía como depósito de suministros. Cazas humanos zumbaban a su alrededor como abejas furiosas, intentando distraer a los alienígenas mientras las naves de transporte evacuaban a los civiles. Jack podía ver a las naves fantasma entrando y saliendo del espacio normal, usando su tecnología alienígena para evitar las armas Selani, pero había demasiados enemigos y no suficientes humanos. Los escudos de la base estaban fallando, y algunas de las naves de evacuación ya habían sido destruidas. Aquí Jack de Hierro a todas las naves anunció en la frecuencia de la resistencia. Voy a entrar para ayudar con la evacuación. Jack, quédate atrás, respondió la voz de la comandante Chun. Tu nave no está armada. No puedes luchar contra esas cosas. Jack miró su pantalla de armas, que no mostraba absolutamente nada. El Ángel Oxidado era un carguero, no una nave de guerra. No tenía misiles, ni láseres, ni blindaje de que hablar, pero sí tenía algo que las naves militares no tenían. Tenía una bodega de carga llena de gente que había sido maltratada por los alienígenas durante demasiado tiempo. Tienes razón, Mo, dijo Jack. No puedo luchar contra ellos, pero puedo embestir al más grande y darte tiempo para terminar la evacuación. Jack, no. Eso es un suicidio. Quizás, dijo Jack, girando su nave hacia la nave Selani más grande. Pero a veces eso es lo que se necesita. Empujó los motores a máxima potencia y apuntó el Ángel Oxidado a la nave alienígena como un misil hecho de acero y obstinación humana. Detrás de él, podía oír a María y a los otros refugiados cantando una vieja canción de la Tierra sobre volver a casa. No era una mala manera de morir. Pero justo antes de alcanzar la nave alienígena, 3 naves humanas más aparecieron de la nada. Naves de ataque rápido con armas experimentales. Pilotos que se habían ofrecido voluntarios para misiones de las que nadie esperaba que sobrevivieran. La caballería había llegado. La batalla cambió en segundos. Las nuevas naves golpearon a las naves Selani con todo lo que tenían, mientras que las naves fantasma usaron la distracción para evacuar a los últimos civiles de la base. Jack sacó su nave de la trayectoria de colisión en el último segundo, con las manos temblando de adrenalina y alivio. Aquí la comandante Chun a todas las naves. La voz de Sarah llegó por la radio. Evacuación completada. Todas las naves, retírense. Nos reagruparemos en el punto de encuentro 7. Mientras la flota humana se dispersaba en la oscuridad, Jack miró hacia atrás a las naves alienígenas en llamas y sonrió. Los Selani pensaron que podían aplastar a la humanidad aislándolos unos de otros, pero habían subestimado algo importante.
La almirante María Reyes estaba en el centro de mando de la base oculta, mirando la mayor concentración de naves de guerra humanas que se había reunido desde que comenzó el bloqueo. 2 años de contrabando, lucha y muerte habían conducido a este momento. La Operación Prometeo estaba a punto de comenzar, y cada humano en la galaxia contaba con que tuvieran éxito. El plan era una locura. Incluso Reyes tenía que admitirlo. Iban a atacar los generadores de pozos de gravedad que mantenían unido el bloqueo, usando naves alienígenas capturadas como caballos de Troya, mientras las naves fantasma atacaban desde dentro de la barrera. Si funcionaba, harían añicos la prisión invisible que había atrapado a la humanidad durante más de 2 años. Si fallaba, la resistencia humana sería destruida por completo. «Almirante», dijo la capitana Chun, acercándose desde la estación de comunicaciones. «Todas las naves informan estar listas. Las naves alienígenas capturadas están cargadas con nuestra gente y listas para moverse». Reyes asintió. Conseguir esas naves alienígenas les había costado caro. 3 batallas importantes, docenas de buena gente muerta y meses de peligrosas operaciones de salvamento en un espacio que bullía de patrullas enemigas. Pero había valido la pena. Los Selani nunca esperarían que sus propias naves llevaran equipos de ataque humanos. ¿Y las naves fantasma?, preguntó Reyes. El doctor Webb ha terminado de instalar los nuevos generadores de fase. Ahora tenemos 47 naves que pueden atravesar los muros de gravedad. Eso es más de lo que jamás soñamos tener. 47 naves contra un bloqueo protegido por más de 300 naves alienígenas y armas que podían destruir planetas. Las probabilidades no eran buenas, pero eran mejores que no hacer nada y morir de hambre lentamente. ¿Y la flota de distracción? El capitán Morrison y los contrabandistas están en posición. Van a atacar las estaciones de patrulla en el sector 12 al mismo tiempo que nosotros atacamos los generadores. Los alienígenas tendrán que dividir sus fuerzas. Reyes sonrió. Jack de Hierro se había ofrecido voluntario para lo que era básicamente una misión suicida, llevando a sus contrabandistas e incursores a atacar bases alienígenas fuertemente defendidas solo para alejar a las naves enemigas del objetivo principal. Era el tipo de acto valiente y loco que los humanos hacían cuando estaban acorralados. «Muy bien», dijo Reyes. «Envíe la señal. La Operación Prometeo está en marcha». El ataque comenzó exactamente a las 14 horas, coordinado en todo el sistema solar. La primera oleada fueron las naves alienígenas capturadas. 23 naves que se veían exactamente como naves de guerra Selani porque eso es lo que habían sido antes de que los equipos de abordaje humanos las tomaran. La comandante Chun estaba a bordo de la nave líder, un enorme crucero Selani que habían rebautizado como el caballo de Troya. La tripulación alienígena estaba encerrada en las bodegas de carga y los ingenieros humanos habían pasado semanas aprendiendo a operar los extraños controles alienígenas. Era como intentar pilotar una nave diseñada para criaturas con 4 brazos y ojos que podían ver colores para los que los humanos ni siquiera tenían nombres. «Aquí caballo de Troya a todas las naves capturadas», dijo Chun por el sistema de comunicación alienígena. «Manténganse en formación y actúen con naturalidad. Necesitamos acercarnos lo más posible a los generadores antes de que se den cuenta de lo que somos». Las naves alienígenas volaron por el espacio en perfecta formación, como una patrulla Selani normal. Para cualquier observador, parecían refuerzos que venían a fortalecer el bloqueo. Nadie sospecharía que en realidad llevaban la mayor fuerza de ataque humana jamás reunida. Pero acercarse era solo una parte del plan. El verdadero ataque vendría desde dentro del propio bloqueo. El capitán Torres estaba a bordo de la nave fantasma Phantom, una de las 47 naves que habían atravesado los muros de gravedad y ahora se escondían en el espacio entre las barreras y las estaciones generadoras alienígenas. Su nave era invisible para los sensores alienígenas porque existía en una realidad ligeramente diferente, ni completamente sólida ni completamente fantasmal. Todas las naves fantasma. «Aquí líder Phantom», dijo Torres por la frecuencia de comunicación de fase que el Dr. Webb había desarrollado. «Apunten a los núcleos de energía. Los golpeamos todos al mismo tiempo y los golpeamos con fuerza». Los generadores de pozos de gravedad eran estaciones masivas, cada una del tamaño de una luna pequeña. Flotaban en el espacio como planetas de metal cubiertos de armas y escudos que podían detener cualquier ataque normal. Pero tenían una debilidad que los alienígenas nunca habían considerado. No estaban diseñados para ser atacados desde dentro de su propio perímetro defensivo. «Líder Phantom, aquí Ghost Rider», llegó una voz de otra nave. «Tengo visual de la estación generadora Alpha.
Hay unas 50 naves alienígenas defendiéndola, pero todas miran hacia afuera. No nos esperan. Torres sonrió. Los alienígenas habían pasado 2 años construyendo la prisión perfecta para la humanidad, pero habían olvidado que los humanos eran muy buenos escapando de lugares donde no se suponía que debían estar. Mientras tanto, en el sector 12, Jack de Hierro Morrison lideraba a sus contrabandistas e incursores en la misión más peligrosa de su vida. Estaban atacando 3 bases de patrulla alienígenas fuertemente defendidas al mismo tiempo, usando naves de carga modificadas y armas recuperadas contra algunas de las naves de guerra más poderosas de la galaxia. Aquí Jack de Hierro a todos los incursores, dijo por la radio, mientras el fuego láser iluminaba el espacio alrededor de su nave. Recuerden, no tenemos que ganar esta pelea. Solo tenemos que mantenerlos ocupados el tiempo suficiente para que el ataque principal funcione. El ángel oxidado estaba recibiendo una paliza. Las armas alienígenas habían abierto agujeros en su casco y habían inutilizado la mitad de sus sistemas, pero seguía volando. Jack la había reforzado con placas de blindaje recuperadas de naves de guerra humanas destruidas, y podía soportar un castigo que destruiría a la mayoría de las naves de su tamaño. «Jack», gritó María Santis desde la posición de artillero. Crucero alienígena entrando por estribor. Uno grande. Jack metió su nave en un giro cerrado que le hizo castañetear los dientes. El crucero alienígena era 3 veces el tamaño de su nave y tenía suficiente potencia de fuego para convertirlo en polvo espacial, pero también era lento y torpe. Las naves humanas podrían no ser tan avanzadas, pero fueron construidas por personas que entendían que a veces tenías que ser rápido y sigiloso en lugar de grande y fuerte. «Todas las naves, rompan la formación», ordenó Jack. «Hagan que nos persigan por el campo de asteroides. Veamos qué tal se manejan esas naves grandes en un vuelo a corta distancia». De vuelta en el bloqueo, el ataque principal estaba comenzando. Las naves alienígenas capturadas se habían acercado al alcance de las armas de las estaciones generadoras antes de que los Elani se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Cuando las tripulaciones humanas finalmente abandonaron sus disfraces y abrieron fuego, los alienígenas fueron tomados completamente por sorpresa. «Aquí caballo de Troya», anunció la comandante Chun mientras las armas de su nave destrozaban la estación generadora más cercana. «Todas las naves humanas, ataquen. Por la Tierra, por las colonias, por todos los que hemos perdido». La batalla que siguió fue diferente a todo lo que había sucedido en el espacio humano. Docenas de naves en ambos lados intercambiaron fuego a quemarropa, mientras las naves fantasma entraban y salían de la realidad para atacar los núcleos de los generadores. El espacio alrededor del bloqueo se iluminó con explosiones y fuego láser tan brillante que se podía ver desde la Tierra. Chun observó cómo una de las enormes estaciones generadoras comenzaba a colapsar bajo el ataque combinado de su flota y las naves fantasma. Los escudos alienígenas fallaron primero, seguidos por el casco exterior, y luego el propio núcleo de energía comenzó a sobrecargarse. «La estación generadora Alpha está entrando en estado crítico». La voz del Dr. Webb llegó por la radio desde su puesto de monitoreo en la Tierra. «Se detecta una acumulación masiva de energía. Todas las naves, despejen la zona». La explosión cuando la estación murió fue como ver nacer una estrella a la inversa. Un destello de luz más brillante que el sol, seguido de una onda de choque que lanzó las naves como si fueran juguetes. Pero cuando la luz se desvaneció, había un hueco en el bloqueo. Por primera vez en más de 2 años, había espacio abierto entre la Tierra y las estrellas más allá. «Lo hicimos», gritó alguien por la radio. La barrera ha caído, pero la celebración fue prematura. Los alienígenas no iban a dejar que su prisión fuera destruida sin luchar. Ya llegaban refuerzos de toda la galaxia, y las estaciones generadoras restantes estaban aumentando la potencia de sus armas al máximo. «Todas las naves, aquí la almirante Reyes», llegó la voz desde la base de mando. «La primera barrera ha caído, pero aún no hemos terminado. Naves fantasma, continúen sus ataques contra los generadores restantes. Naves capturadas, mantengan sus posiciones y sigan luchando. Y que alguien me dé un informe de daños de nuestras pérdidas». Las pérdidas fueron cuantiosas. La mitad de las naves alienígenas capturadas habían sido destruidas y casi 1/3 de las naves fantasma estaban dañadas o desaparecidas. Pero habían demostrado algo importante. El bloqueo alienígena podía romperse. No era un muro invencible después de todo, solo uno muy grande y muy peligroso. El capitán Torres sacó a Pantón del desfase el tiempo suficiente para disparar una salva completa de misiles a la estación generadora Beta.
Las armas impactaron en el núcleo de energía alienígena justo cuando su nave volvía a ser fantasmal, evitando el fuego de respuesta al existir en una realidad diferente. Impacto directo en el núcleo, informó. La estación beta está perdiendo energía. Creo que podemos derribarla. En toda la zona de batalla, las naves humanas continuaron sus ataques desesperados mientras Jack de Hierro y sus incursores mantenían ocupados a los refuerzos alienígenas. Era una carrera contra el tiempo con el destino de la humanidad en juego. Y entonces, con un destello de luz que se pudo ver en todo el sistema solar, la estación generadora beta explotó. Otro hueco se abrió en el bloqueo, y otro más cuando la estación gamma cayó ante los ataques de las naves fantasma. Los muros invisibles que habían atrapado a la humanidad durante tanto tiempo se estaban desmoronando, pieza por pieza. Aquí control terrestre a todas las naves, anunció el almirante Hayes desde el planeta. El bloqueo está colapsando. Repito, el bloqueo está colapsando. Todas las naves disponibles, prepárense para salir. Es hora de volver a casa, a las estrellas. 6 meses después de la caída del bloqueo, la almirante Sarah Chun se encontraba en el puente de la USS Defiance y observaba la ceremonia de rendición que tenía lugar en el mundo natal Selani. Las enormes ciudades alienígenas que una vez fueron intocables ahora estaban defendidas por naves humanas. La especie que había pensado que podría enjaular a la humanidad para siempre ahora suplicaba clemencia. Pero no había sido una victoria fácil. Romper el bloqueo fue solo el comienzo de la guerra. Una vez que la humanidad fue libre de moverse de nuevo, descubrieron cuán gravemente habían sufrido sus colonias durante los 2 años de aislamiento. Millones de personas habían muerto de hambre, enfermedades y ataques alienígenas en los mundos exteriores. Asentamientos enteros habían sido aniquilados por las fuerzas Selani que pensaban que nunca llegaría ayuda. Pero la ayuda había llegado, y había llegado con una furia que sacudió la galaxia. La primera flota humana en atravesar el bloqueo colapsado había sido liderada por la propia comandante Chun, corriendo para llegar a la colonia próxima, donde su hermana y sus sobrinos habían estado atrapados. Lo que encontró allí lo cambió todo. La colonia apenas estaba viva. El reactor de fusión había fallado meses antes, dejando el asentamiento funcionando con energía de emergencia. Las granjas habían sido destruidas por el bombardeo Selani. Casi la mitad de la población había muerto, incluyendo muchos niños que murieron de hambre cuando se acabó la comida. Chun encontró a su hermana en el centro médico, muriendo de una enfermedad que podría haber sido curada fácilmente con medicinas de la tierra. Sus 2 jóvenes sobrinos ya estaban muertos, enterrados en un cementerio que estaba demasiado lleno de pequeñas tumbas. ¿Por qué? Había susurrado su hermana antes de morir. ¿Por qué nos hicieron esto? Nunca le hicimos daño a nadie. Esa pregunta había ardido en la mente de Chun mientras regresaba a la Tierra para informar de lo que había encontrado. Y cuando las otras flotas de rescate regresaron con historias similares de todo el espacio humano, esa pregunta ardiente se había convertido en algo mucho más peligroso. Se había convertido en rabia. Almirante, dijo el teniente Rodríguez, interrumpiendo sus pensamientos. El Alto Consejo Selani está listo para comenzar la ceremonia de rendición. Chun asintió y activó el sistema de comunicación que transmitiría sus palabras a cada nave humana de la flota y a cada colonia humana en toda la galaxia. Cientos de miles de personas estaban mirando, personas que habían perdido familiares y amigos por el bloqueo alienígena. Aquí la almirante Chun a todas las fuerzas humanas, dijo, hoy marca el final de la guerra Selani. Pero antes de aceptar su rendición, quiero que todos recuerden por qué luchamos. En la pantalla, los líderes alienígenas se estaban reuniendo en su gran cámara del Consejo. 12 especies diferentes, todas ellas inclinando la cabeza en señal de derrota. Los mismos alienígenas que habían declarado la humanidad demasiado peligrosa para permitirle la libertad ahora parecían pequeños y asustados. Nos encerraron en una jaula porque nos tenían miedo, continuó Chun. Nos aislaron de nuestros hijos y dejaron que nuestras colonias murieran solas. Nos llamaron agresivos, pero éramos nosotros los que intentábamos construir nuevos hogares entre las estrellas. Fueron ellos los que trajeron la guerra a nuestra puerta. Los últimos 6 meses habían sido una pesadilla para la hegemonía Selani. Una vez que la humanidad se liberó del sistema solar, no solo habían regresado a sus colonias dispersas, las habían unido en la fuerza militar más grande que la galaxia había visto jamás. Cada asentamiento humano, desde la estación minera más pequeña hasta las ciudades más grandes, había contribuido con naves y voluntarios al esfuerzo de guerra. Los granjeros se convirtieron en soldados. Los ingenieros se convirtieron en capitanes de nave.
Los científicos se convirtieron en diseñadores de armas. La especie que los alienígenas creían entender había revelado una capacidad para la violencia organizada que aterrorizó a todos los que la vieron. La maquinaria de guerra humana se había movido por el espacio como una fuerza de la naturaleza. Habían liberado cada colonia humana en 3 meses, destruyendo bases Selani y capturando tecnología alienígena en el camino. Pero la liberación no era suficiente para las personas que habían visto morir a sus hijos mientras la ayuda era retenida por una barrera artificial. Los humanos querían justicia, y la justicia, habían decidido, significaba la destrucción completa del ejército Selani y la ocupación de sus mundos natales. Jack de Hierro Morrison había sido uno de los primeros en llegar al mundo natal de los VTH, liderando una flota de naves de carga modificadas contra los alienígenas con aspecto de araña que habían ayudado a diseñar los generadores de pozos de gravedad. La batalla había durado 3 días, y cuando terminó, los VTH se habían rendido incondicionalmente en lugar de ver sus ciudades convertidas en cristal. El Dr. Marcus Webb había liderado el ataque a los mundos guerreros Boruk, usando tecnología mejorada de naves fantasma para aparecer dentro de sus redes de defensa planetaria y destruir sus flotas desde dentro. La orgullosa raza guerrera que había conquistado docenas de mundos se encontró indefensa contra enemigos que podían atravesar paredes y atacar sin previo aviso. Una por una, las especies de la hegemonía Selani habían caído. Algunas habían luchado valientemente y muerto con honor. Otras se habían rendido rápidamente cuando se dieron cuenta de que la misericordia humana era escasa. Todas ellas habían aprendido la misma lección que la Tierra había intentado enseñarles 2 años antes. Los humanos no se quedan en jaulas. La guerra ha terminado, anunció Chun mientras los líderes alienígenas se arrodillaban en su cámara de consejo. La hegemonía Selani está disuelta. Sus fuerzas militares están destruidas. Sus armas son confiscadas y sus mundos natales están ahora bajo protección humana. Protección. Esa era la palabra que los diplomáticos habían elegido, aunque todos sabían lo que realmente significaba. Los mundos alienígenas eran ahora territorio conquistado, ocupado por fuerzas humanas que se asegurarían de que nadie intentara construir otro bloqueo. El alto consejero Selani, un alienígena alto de piel gris y 4 brazos, dio un paso adelante para hablar. Su dispositivo traductor hacía que sus palabras sonaran planas y sin emoción, pero Chun podía ver el miedo en sus ojos alienígenas. Nosotros aceptamos los términos de la rendición, dijo. Reconocemos que nuestras acciones fueron incorrectas. Solo pedimos que muestren misericordia a nuestros civiles, como deberíamos haber mostrado misericordia a los suyos. Misericordia. Chun casi se rió de la palabra. ¿Dónde había estado la misericordia cuando sus sobrinos se morían de hambre? ¿Dónde había estado la misericordia cuando la expedición del convoy fue aplastada, tratando de llevar comida a las colonias moribundas? Pero ella era una soldado profesional, y los soldados profesionales no dejan que el dolor personal anule su deber. Los términos son simples, dijo. Todas las fuerzas militares Selani serán disueltas. Todas las armas de destrucción masiva serán entregadas a las autoridades humanas. A ninguna especie miembro de la antigua hegemonía se le permitirá mantener una flota espacial más grande de lo necesario para la defensa del sistema. Y lo más importante, ningún gobierno alienígena volverá a interferir con la expansión humana ni a amenazar las colonias humanas. El consejero alienígena asintió rápidamente. Aceptamos estos términos. Cumpliremos con todas las demandas humanas. Bien, dijo Chun. Porque si alguna especie vuelve a intentar enjaular a la humanidad, no nos detendremos con la ocupación. No nos detendremos con la rendición. Seguiremos luchando hasta que esa especie ya no exista. Era una amenaza dura, pero también necesaria. La galaxia necesitaba entender que la humanidad había cambiado durante el bloqueo. Ya no eran los exploradores pacíficos que habían dejado la Tierra 200 años atrás. Ahora eran más duros, más fríos, moldeados por la pérdida y la traición en algo que podía ser verdaderamente peligroso cuando se la amenazaba. La ceremonia de rendición terminó con el arriado de la bandera de batalla Selani y el izado del estandarte humano sobre cada antiguo mundo de la hegemonía. Por toda la galaxia, las naves humanas tomaron posiciones alrededor de planetas alienígenas, asegurándose de que todos pudieran ver la nueva realidad. La humanidad ya no pedía permiso para explorar las estrellas. Estaban tomando su lugar como la potencia dominante en la galaxia, y mantendrían ese lugar con flotas que podían aparecer en cualquier lugar y atacar sin previo aviso. Chun caminó hacia el puente de observación y miró el mundo alienígena de abajo. Ciudades que nunca habían visto naves humanas ahora estaban protegidas por ellas.
Alienígenas que habían pensado que los humanos eran primitivos ahora eran gobernados por ellos. La galaxia tenía un nuevo orden, y ese orden estaba escrito en la luz de las estrellas humanas. Almirante, dijo Rodríguez, uniéndose a ella en el ventanal. Mensaje del comando terrestre. Quieren saber nuestro próximo movimiento. Chun sonrió. El comando terrestre pensaba a pequeña escala. El próximo movimiento no era sobre la Tierra o incluso sobre los antiguos territorios Selani. El próximo movimiento era sobre asegurarse de que cada especie inteligente en la galaxia entendiera las nuevas reglas. Envía un mensaje a todas las flotas humanas, dijo. Comiencen operaciones de patrulla de largo alcance. Quiero que nuestras naves sean vistas en cada sistema, alrededor de cada mundo alienígena. Hágales saber que estamos observando. Y si preguntan qué estamos observando, Chun miró hacia las estrellas, pensando en todas las colonias humanas que ahora estaban construyendo nuevas ciudades y nuevas vidas bajo la protección de las naves de guerra humanas. Pensando en los niños que crecerían libres para explorar cualquier mundo que eligieran, protegidos por flotas que podían cruzar la galaxia en meses en lugar de años. Dígales que estamos observando cualquiera que piense que puede volver a meter a la humanidad en una jaula, dijo. Y recuérdeles lo que les pasó a los últimos que le intentaron. Las estrellas habían pertenecido a muchas especies antes de que llegara la humanidad. Habían sido gobernadas por antiguos imperios y poderosas federaciones, por razas guerreras y comerciantes pacíficos. Pero ahora pertenecían a los hijos de la Tierra. La especie que había aprendido a convertir la desesperación en determinación y el dolor en una fuerza imparable. El bloqueo estaba roto. La guerra estaba ganada. Y la humanidad nunca más sería enjaulada.